Buen día a todos. Feliz día del Señor, a su iglesia. Hoy vamos a terminar con esta serie expositiva de la primera carta de Juan. Luego de haber hecho ya un repaso de la primera exposición. Así que le invito a que busquen su Biblia, primera de Juan, la primera epístola de Juan, el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo primero hasta el versículo 4. Este sermón lo he titulado Los que aman a Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los hijos de Dios. Los que recibieron primero el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mis hermanos, oramos. Te damos gracias por tu palabra, bendito Dios y Señor nuestro. Gracias por bendecir a tu iglesia con tu palabra, y ahora te rogamos, te pedimos que nos des entendimiento, que podamos entender, comprender, retener tu palabra por medio de tu gracia, Señor, que así sea, para luego ponerla en práctica en el poder de tu gracia también, Señor. Padre, te lo pedimos para la gloria de tu nombre, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Juan claramente nos está hablando del distintivo especial, podríamos decir, y único, que distingue a un hijo a una persona que es hija de Dios del resto de la humanidad, es el amor. El amor a Dios, el amor a los hermanos y la obediencia a Dios, impulsada esa obediencia por el amor a Dios. Nos imaginemos a un matrimonio, a un esposo que a diario le dice a su esposa, te amo, le dice, eres lo más importante para mí, no puedo vivir sin ti, amor mío, y muchas otras palabras de amor. Pero este esposo nunca está atento a su esposa, nunca se preocupó por ella para saber cómo está, se desentiende totalmente de ella. Este esposo es irrespetuoso a lo largo del día, la ignora, el trato que tiene para con ella es un trato áspero, nunca tiene un diálogo con su esposa, es totalmente indiferente con ella, pero las palabras de amor nunca faltan en su boca. Pero los hechos demuestran lo contrario a lo que sus palabras dicen. Aquí el apóstol Juan nos muestra que ese amor que es intangible, ese amor que es invisible, ese amor se hace concreto, se hace visible, se hace evidente, notorio en la obediencia a Dios. Juan nos dice en esta carta que el amor no solamente son palabras,
sino respuestas que se expresan en buenas obras. El amor no son solamente palabras, sino respuestas de un corazón agradecido, y esa respuesta de gratitud se expresan en buenas obras. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que fueron amados primeros por Dios. Aquí el apóstol Juan muestra una cadena lógica. En los versículos que hemos leído, la cadena lógica está compuesta por 3 eslabones. Fe, número 1. El segundo eslabón es el amor. Y el tercero es la obediencia. Estos 3 eslabones son inseparables. Entonces vamos a ver el primero de ellos, que es la fe. La primera parte del versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Aquí muestra la raíz del amor. Se encuentra en la fe. Una fe que nace de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Somos hijos de Dios, nos está diciendo la Escritura, por haber creído que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador. La fe no es un paso previo para nacer de nuevo. Como algunas doctrinas entienden que es necesario creer para nacer de nuevo. Eso no es así. Sino que la fe es la evidencia del nuevo nacimiento. La fe es la evidencia de que aquel pecador ya ha sido transformado por el poder de Dios, lo que se conoce como regeneración o nuevo nacimiento. En el orden de la obra de la salvación, primero es la regeneración, luego el nuevo nacimiento, y luego le sigue con ese nuevo nacimiento la conversión, y en esa conversión se encuentra la fe y el arrepentimiento. Pero no podemos amar a un Padre que no hemos conocido primero a través de su Hijo. Es por eso que nadie puede conocer a Dios si primeramente no ha conocido a Jesucristo. Eso nos dice la Escritura. Ese amor por Dios es la muestra de una vida regenerada. Y cuando esa persona que ha sido transformada, regenerada por Dios, es la obra más extraordinaria que un pecador, por el poder de Dios, pasa a ser de pecador a un hijo de Dios, de un enemigo de Dios pasa a ser un amigo, hijo de Dios. Esa obra del nuevo nacimiento, esa transformación de nuestro corazón, como dice la Escritura, Dios quitó ese corazón de piedra y puso un corazón sensible, un corazón de carne, para que podamos creerle, para que podamos entender. Bueno, ese nuevo nacimiento es una obra que tiene frutos notorios. Si bien es una obra interna, pero se expresa en frutos externos. O sea, en otras palabras más sencillas, aquel que ha nacido de nuevo por el poder de Dios, se nota. Se nota. El nuevo nacimiento no es una mejora de nuestra vieja naturaleza. No es que Dios vino a poner parches nuevos en una ropa vieja. No es que Dios vino a darme cierto toque de bondad en una naturaleza totalmente arruinada, sino que dice la Escritura que somos nuevas criaturas. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
En el plano natural, así como esa fe, así como un bebé que recién nace, su primer acto del nuevo nacimiento, de ese nacimiento de ese bebé, ¿cuál es el primer acto que el médico comprueba si ese bebé nació con vida? El respirar. Si ese bebé respira, quiere decir entonces que ese bebé nació con vida. En el plano espiritual, el primer acto de una persona que nació de nuevo es la fe. Por eso dice la Escritura que si nosotros hemos creído que Jesús es el Cristo, somos hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No creemos para que Dios nos dé vida, sino que creemos porque Dios ya ha soplado su vida en nosotros. La fe, entonces, mis hermanos, es la evidencia, no es la causa. Nuestra capacidad de creer que Jesús es el Cristo es la prueba de que Dios ya obró en nuestro corazón. La fe de creer que Jesús es el Cristo es como el llanto del bebé que recién nació. El llanto no lo hace estar vivo, sino el llanto demuestra que ese bebé realmente está vivo. Entonces nuestra fe depositada, puesta en el Hijo de Dios, es la evidencia del nuevo nacimiento. Pero aquel que no cree que Jesús es el Cristo, no ha nacido de nuevo. Entonces, creer que Jesús es el Cristo significa aceptarlo, porque esa fe se manifiesta en obras. Creer que Jesús es el Cristo significa, número uno, aceptarlo como Rey. Recordamos los oficios de Cristo. Jesucristo es Rey, sacerdote y profeta. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es aceptarlo como Rey. Y si lo aceptamos como Rey, ¿cuál es la evidencia? Nuestra obediencia. Si Él es Rey, es para obedecerle. Creer que Jesucristo es el sacerdote. Confiar entonces en el sacrificio de Cristo es suficiente para mi salvación. Y aceptarlo y creer que Jesucristo es el profeta es escuchar y seguir su voz. La fe, entonces, podríamos decir que es como el ojo que se abre por primera vez cuando Dios nos ha dado fe. Ese ojo que se abrió para contemplar la hermosura del Hijo de Dios, la hermosura de Cristo, por medio de la fe. Es por eso que nosotros nos podemos cansar, agotarnos, quedar disfónico y hasta afónico, si quiere, de hablarle y de predicarle a alguien del Evangelio. Pero si Dios no le ha regenerado por medio del Espíritu Santo a ese pecador, no le ha dado esa capacidad de oír y de ver, nunca va a poder contemplar la hermosura de Cristo. Porque la salvación es una obra de Dios. Por lo tanto, el que ama al Padre, dice la Escritura, es aquel que recibió la vista para contemplar a Cristo. Entonces, si puede contemplar la hermosura de Cristo, lógicamente va a amar. Escuche bien esto. Lógicamente, si pudo contemplar la hermosura de Cristo, lógicamente va a amar también a todos aquellos que reflejen esa imagen de Cristo. O sea, les quiero decir, y la Escritura nos dice, a los otros hermanos. Es por eso que en la segunda parte del versículo 1 dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que ama al que engendró, está hablando, todo aquel que ama a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Esto quiere decir, ama también a sus hermanos. Cuando
Un creyente, lógicamente, lleva en su interior el ADN espiritual, esa simiente de Dios. Es natural reconocer ese mismo ADN, esa misma simiente de Dios en los otros creyentes. ¿No le ha pasado a usted que cuando se conoce a un hermano en la fe por primera vez, tiene la sensación de que lo ha conocido toda su vida? Usted puede percibir ese amor que viene de parte de Dios. Puede entender que usted ha conocido a alguien que ha nacido de nuevo y que tiene el mismo padre que usted, aunque todavía no sepa bien su nombre, su apellido, pero que solamente es el testimonio de ese espíritu que mora en el corazón de cada creyente. Porque la gracia que tiene ese creyente, ese hermano, es la misma que tenemos nosotros. Es por eso que el amor entre los hermanos es algo inevitable, es algo que se da de manera espontánea por la nueva naturaleza que cada creyente recibió de parte de Dios. Si la fe es el primer respiro, debemos evaluar si estamos respirando, si estamos creyendo, si estamos amando o simplemente estamos aparentando. Y esto nos lleva a hacer una aplicación. Porque la carta de Juan tiene el propósito de examinarnos profundamente a cada uno de nosotros si verdaderamente estamos o no estamos en la fe. Escuche bien lo que le voy a decir a continuación. Y yo también me lo digo a mí, por supuesto. Si nos está costando amar a otros, vieron que cuando uno escucha la exhortación de la palabra, por ejemplo en la carta de Juan que habla de amarnos los unos a los otros, de amar a los hermanos, y termina la predicación y sentimos la necesidad de amar y es como si quisiéramos forzarnos a amar, como si se tratara de eso. Si nos cuesta amar a los demás, no cometamos el error de fabricar ese amor, sino que tenemos que volver a la fuente. Tenemos que pedirle a Dios que el Señor renueve nuestro corazón, que nos recuerde quiénes somos delante de Él, que somos sus hijos, que nos recuerde que fuimos perdonados por misericordia, por gracia. Porque hay dos cosas que no se pueden imitar delante de Dios, o sea, nada se puede imitar delante de Dios, nada se puede fingir delante de Dios, para decirlo de manera más correcta. Número uno es la obediencia y el número dos es el amor. Sino que la obediencia y el amor fluyen de un corazón que ha sido transformado por Dios. La obediencia y el amor fluyen, son emanaciones naturales de aquel que está unido a Cristo. La obediencia y el amor no son esfuerzos de un corazón o de una vida legalista. Repito, nos examinemos delante del Señor. ¿Estamos amando a los hermanos? ¿Estamos obedeciendo por amor? No caigamos en la actividad o en el intento de fabricar ese amor, porque vamos a caer en la hipocresía. Y eso nos lleva al segundo punto, al segundo eslabón de esta cadena, que es el amor. Y para eso tenemos que ir a la primera parte del versículo 2, pero vamos a leer nuevamente el versículo 1 y 2. Primera de Juan 5, 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Hasta allí, hasta la primera parte nada más. Repito, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios.
¿Cuándo amamos a los hijos de Dios? Cuando amamos a Dios. ¿Y cuándo amamos a Dios? Cuando amamos a los hijos de Dios. Acá Juan presenta una prueba inversa. Dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Si compartimos la misma vida espiritual, debemos compartir el mismo afecto también, el mismo amor. Si el Espíritu Santo ha puesto la imagen de Cristo en mí, entonces voy a reconocer la misma imagen en mi hermano. No podemos decir que amamos al Padre y despreciar a un hijo de Dios que lleva la misma imagen de Dios. Amar a quien nos dio la vida significa necesariamente, dice Matthew Henry, voy a citarlo, amar a quien nos dio la vida significa necesariamente amar lo que de él vemos reflejado en los demás. Fin de la cita. A veces creemos, a veces en nuestra autoexaminación, a veces creemos que amamos a nuestros hermanos simplemente porque nos llevamos bien con quienes comparten nuestros intereses. A veces cometemos el error de creer que amamos a nuestros hermanos con quienes comparten nuestros intereses o nos resultan simpáticos. Voy a ir lento para que vamos procesando. Sin embargo, vale la pena estar atento, porque esto podría ser solamente de un afecto natural o algo carnal. En otras palabras, esto también ocurre en el mundo. Por eso existen los clubes, club amigos de la pesca, club fanáticos de tal equipo de fútbol, club de ciclistas. Nos reunimos con los que tenemos cierta afinidad. Eso no es la iglesia. El apóstol Juan no se refiere a ese tipo de amor. Eso es carnal. Cuando Juan dice en el versículo 2, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, está haciendo alusión a la iglesia local, a la iglesia. La iglesia, esta iglesia que es resistida por nuestra carne, porque la iglesia es la quien supervisa la fe, si esa fe es verdadera. La iglesia es la que supervisa la obediencia. La iglesia también es la que pone a prueba nuestro amor. Porque Dios nos puso en una iglesia local, en una congregación, no solo para recibir amor, sino para que seamos probados en esa práctica de amar a los hermanos. Porque venimos todos de contextos diferentes, como muchas veces lo dije, con pasados diferentes, con formaciones diferentes muchos aspectos, pero iguales en la gracia, iguales en la vida espiritual. Y es en esa iglesia en la que nos trajo Dios, es donde el verdadero amor hacia los hijos de Dios se pone a prueba en la convivencia. ¿Se acuerdan que los corintios querían formar o hacer ciertas facciones? No, yo soy afín a Pablo, yo soy afín a Apolos, yo a Cefas. El apóstol Pablo, con la autoridad apostólica que Dios le ha dado, nos exhorta, le dice, ninguno de nosotros somos absolutamente nada.
Nosotros solamente cumplimos la tarea, uno sembró, otro regó, pero aquí el único que da crecimiento es Dios. Está diciendo la única gloria es para Dios. Es la convivencia en la iglesia local donde se manifiesta el verdadero amor, es donde somos puestos a prueba si amamos verdaderamente a los hermanos. Si tu amor por Dios es genuino, entonces si nuestro amor, me quiero incluir, no quiero, si no van a pensar que yo estoy exento de lo que estoy diciendo. Si nuestro amor por Dios es genuino, entonces seremos capaces de mostrar paciencia frente a las imperfecciones con los hermanos de la iglesia, reconociendo que del mismo modo que Dios muestra su paciencia, su amor, su misericordia con nosotros, de la misma manera nosotros tenemos que comportarnos con los hermanos. Es por eso que Juan dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, en el contexto de la iglesia local, el conocimiento se traduce en presencia y servicio. La aplicación práctica sería: el amor no es un sentimiento de buenas ondas. Siempre el mundo tiende a romantizar todo, ¿no? El amor no es un sentimiento de buenas ondas hacia la congregación. El amor siempre va de la mano con el compromiso. El amor es comprometerse, el amor es involucrarse. El amor es comprometerse, el amor es involucrarse. Imagínese una persona que venga y tiene una hija y tenga esa hija un eterno novio que viene a visitarla, se la lleva y la trae de noche y nunca quiere comprometerse con ella. No quiere ningún tipo de compromiso, pero él asegura a ese hombrecito que ama a su hija. Cualquier persona, para esto no hay que ser creyente, cualquier persona fácilmente va a discernir que no es un verdadero amor, porque amor significa involucrarse y comprometerse. ¿Por qué? Porque cuando Dios dijo que nos amó, envió a su Hijo. Cuando Cristo quiso mostrarnos que nos amó, entregó su vida completamente a la cruz, no de forma parcial. Amar a los hijos de Dios implica entonces amar a la iglesia local, a donde la iglesia que Dios nos puso. O sea, usted no saltó de un avión, se largó de un paracaídas y cayó acá y dice, una iglesia. Sino que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, no vino por casualidad tampoco, sino entendemos en la soberana voluntad de Dios, Él nos trajo hasta este lugar. Amar a los hijos de Dios implica amar a la iglesia donde el Señor nos puso, amar al cuerpo de Cristo. Es allí entonces, es aquí donde se revela ese amor genuino. Es aquí donde demostramos que verdaderamente amamos a Dios. Mis hermanos, no podemos decir que amamos a Dios. No podemos decir que amamos a los hermanos cuando nuestro amor es selectivo. No podemos decir que amamos a Dios y amamos a los hermanos si ese amor no se manifiesta en compromiso. Y fíjese que como pastor de esta congregación no le estoy diciendo, hermano, hagamos. No pongo la actividad en primer lugar, sino que le dije hace un momento que debemos examinar nuestro corazón. Si no existe ese amor y si no existe esa obediencia, debemos ir a Dios para que renueve nuestro corazón, para que el Señor, como decía el salmista, examíname, oh Dios, ¿qué hay en mi corazón?
para que nuestra obediencia a Dios, para que nuestro compromiso a Dios, para que nuestro servicio en la iglesia del Señor, para que nuestro amor hacia los hermanos sea motivados por el amor. ¿Qué importancia tiene la iglesia local? Yo quiero que usted marque por favor el texto que estamos leyendo en 1 de Juan 5 y vayamos a Hechos, capítulo 20, versículo 28. Aquí el apóstol Pablo, rápidamente le digo el contexto, Hechos 20, 28. El apóstol Pablo estuvo en Éfeso varios años predicando el evangelio. De allí se levantaron pastores, ancianos, cuidadores de la iglesia del Señor, de la iglesia local, de congregaciones, así como esta. Y él los convocó para despedirse, los convocó allá en Mileto, Hechos 20, 28. Y Pablo, a modo de despedirse, porque ya él sabía que nunca más le iba a ver la cara, ni ellos tampoco le iban a ver la cara a él, dice estas palabras a los pastores de esas congregaciones. Mirad, dice, por tanto, mirad por vosotros, o sea, cuídense ustedes y cuídense y cuiden todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, esto es cuidadores, para apacentar la iglesia del Señor. Está hablando como una iglesia como esta, la cual él ganó por su propia sangre. Nosotros no somos personas que no valemos absolutamente nada delante de Dios, sino el precio que Dios pagó por la vida de cada uno de nosotros es la propia sangre del Hijo de Dios. Pablo le está diciendo a los pastores de esa iglesia, tengan cuidado de ustedes. Cuiden el rebaño que Dios lo puso como cuidadores. Y para hacerle entender el peso y la importancia y lo sagrado que es la iglesia del Señor, le dice, esa iglesia a la cual él ganó por su propia sangre. Nosotros podemos tratar como si fuera cualquier cosa, un celular que usted tiene, si tiene un auto puede tratarlo como, bueno, cuide lo que Dios le ha dado, pero son cosas materiales. Son cosas que uno la gana con esfuerzo y por la gracia de Dios, pero no son cosas adquiridas con la sangre de Cristo. La iglesia del Señor sí. La iglesia del Señor sí. Es por eso que el Señor nos está hablando del temor reverente. Amar a la iglesia del Señor es amar a la propiedad de Dios. Amar a la amada del Señor. Y eso nos lleva al tercer eslabón de esta cadena. El tercer eslabón es la obediencia. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que creen. Los que aman a los hermanos, aman a la iglesia. El tercer eslabón dice, los que obedecen. Versículo 2. En la parte final del versículo 2, pero vamos a leer el versículo 2 completo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El que ama a Dios, el amor a Dios, se expresa en la obediencia a Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Juan cierra este círculo perfecto cuando dice, nosotros no podemos decir que amamos a los hermanos y no amamos a Dios, y ni tampoco podemos decir que amamos a Dios e ignoramos su palabra. No, pastor, no dijo su palabra, dijo sus mandamientos. Los mandamientos de Dios, ¿dónde están? Escrito en la nube, escrito en nuestra mente, en su palabra. La desobediencia es desechar la palabra de Dios. La desobediencia es no tener en cuenta la palabra de Dios. Lo que se conoce como anomia.
Acá Juan nos está diciendo que, a lo contrario de este mundo, que el amor no es un sentimiento libre, algo espontáneo, algo que emana del corazón de cada uno, como ese marido del ejemplo del inicio, te amo, querida, palabras hermosas y románticas, pero ningún hecho que respalde esas palabras. El amor entonces no es un sentimiento libre. Hoy el mundo dice yo amo a mi manera. Y con ese pensamiento del mundo venimos a la iglesia y decimos yo amo a Dios a mi manera. Yo hasta que no sienta la carta de Judas dice los sensuales, los que no tienen el espíritu, los sensuales. Nosotros somos guiados no por sensaciones, sino por el Espíritu de Dios, dice Romanos 8:14. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El mundo dice y define el amor como una euforia pasajera. Si siento algo, amo. Si dejo de sentirlo, se termina el amor, se termina el compromiso, se termina todo. Pero el amor nunca dejará de ser. ¿Vieron cuando se divorcian? Dice, se terminó el amor. Mentira. El amor nunca dejará de ser. Porque Dios es amor y Dios es eterno. Se terminó las pasiones carnales, los deseos carnales, el egoísmo carnal, lo carnal. Se agota. Lo de Dios es eterno. Juan en esta carta nos está diciendo que el amor no es un sentimiento libre, sino el amor tiene rieles. El amor tiene rieles, así como los trenes andan por rieles. Porque si el amor que nosotros tenemos no tuviese rieles, sería como el amor del mundo. ¿Cuáles son los rieles de ese amor? Los mandamientos. Los mandamientos. Los mandamientos. Esos mandamientos que nuestra carne se resiste. Esos mandamientos que nuestra carne quiere dejarlo allá en el Antiguo Testamento, no quiere ponerlo en el Nuevo Testamento, pero el apóstol Juan está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. La desobediencia, para definirla de alguna manera, porque podemos definirla con muchas más palabras, pero la desobediencia, para resumirla de manera práctica y rápida, es desechar la palabra de Dios. La desobediencia es desechar lo que Dios te ha dicho. La desobediencia es no tener en cuenta lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Yo quiero que vayamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 21. Dios le había dado una orden expresa a Saúl, el rey de Israel de aquel tiempo, y la orden clara y concisa que Dios le había dado a Saúl, al rey Saúl, era que llevara al ejército de Israel y exterminara, aniquilara a todos los amalecitas, a lo del pueblo de Amalec, al rey, a los niños, a los animales, todo. Primer libro de Samuel 15, 21. Antes de leer, quiero repetir el contexto. Dios le había dado una orden expresa y clara y concisa al rey Saúl, rey de Israel de aquel tiempo, que vaya con su ejército y exterminara, aniquilara a todo el pueblo de Amalec, a los amalecitas, al rey, a toda persona que sea del pueblo de Amalec, no importa la edad, niño, grande, bebé de pecho, a todos los animales, las vacas, las ovejitas, todo. Que no quede absolutamente nada con vida. Sí, Dios dijo eso. Así como cuando Dios dice que mortifiquemos todo el pecado que hay en nosotros. Y el rey Saúl
creyó que podía interpretar a su manera la palabra de Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 21 al 23, así dice la palabra del Señor. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Eso es la respuesta de Saúl a Samuel. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey en Israel. En el versículo 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? La desobediencia. La rebelión es la desobediencia. Es cuando Dios dice, la palabra dice esto, y nosotros decimos, no, no lo voy a hacer. Cuando la Escritura dice, esto es pecado, y yo le digo, no, no es pecado. Cuando Dios dice, hagan esto, yo digo, no. Y tengo mi propia interpretación. La orden para Saúl fue, exterminen con todo. Dijo, no, reservamos lo mejor. Y para ofrenda para Jehová. Vieron siempre la excusa, es para la gloria de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, así que muchos que podemos estar delante de Dios como brujos, como hechiceros, adivinos, cristianos. ¿Cómo suena eso? Así dice la Escritura. Por mi rebelión. Y podemos ser como idólatras. La idolatría es igual, Dios compara la idolatría a la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Dios nos exhorta, nos amonesta, nos corrige con su palabra y nosotros estamos obstinados, duros, cerrados. Me mantengo en mi postura. Dios nos dice en su palabra que arrepentite. Yo digo no. Dios nos dice hacer, decimos no. Delante de Dios podemos estar con las manos levantadas, pero somos delante de Dios, tenemos un corazón rebelde, que es comparada con la adivinación, un corazón endurecido, como cualquier idólatra. Esa es la desobediencia para Dios. Puede buscarla en el hebreo, en el griego, en el latín, pueden darle vuelta y amar a un hermano en la iglesia no significa tolerar su pecado. El amor no debemos interpretarlo como la tolerancia al pecado. A veces no queremos corregir para no ofender. No, no quiero ofenderlo. Porque Dios dice, el que ama lo disciplina. El verdadero amor entonces al hermano es tratar, es intentar, es procurar con la palabra del Señor, buscar que el hermano camine nuevamente en la voluntad de Dios. Ese es el verdadero amor. Todo lo demás es pura carnalidad. Dice el versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Acá Juan pone algo más claro todavía, gracias a Dios por su palabra. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primero que esto es un golpe directo en contra del antinomianismo.
el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Es la idea de que la gracia nos libera de la necesidad de obedecerle a Dios. Es el pecado la causa por la que hace que la ley de Dios nos parezca pesada. Es el pecado. Es el pecado. El pecado que todavía mora en nosotros, es el pecado que todavía no lo hemos presentado delante de Dios, lo que hace que la ley de Dios parezca pesada. Pero cuando fuimos justificados por la gracia del Señor, cuando fuimos regenerados, la ley de Dios ya no nos parece una amenaza, sino la ley de Dios ahora es nuestro alimento, es lámpara a nuestros pies, es luz, lumbrera a nuestro camino. Si alguien dice que ama a Dios, dice Juan, pero desprecia su palabra, está cometiendo una gran contradicción. No, yo no odio, objeción, yo no odio la palabra de Dios. Yo la leo y la estudio y la predico, pero no la vive, no la pone en práctica. No ama la palabra de Dios. ¿Sabe lo que ama? Hay muchos que no aman la palabra de Dios. Dicen que la aman, pero aman exponerla por orgullo, para mostrarse que son los que más conocen la palabra. Pero el que ama la palabra de Dios no solamente la predica, sino que principalmente la vive, la pone en práctica. Pero pastor, nadie puede poner en práctica perfectamente la palabra de Dios. Muy cierto. Es por eso que vive en un continuo arrepentimiento. Cuando se da cuenta que no puede estar a la altura de la palabra, le dice, oh Dios, transforma mi corazón. Anhelo amarte mejor, Señor. Porque el que desprecia la palabra de Dios no está despreciando simplemente letras. Aquel que desprecia la palabra de Dios, lo desprecia a él. Eso le dijo el profeta Samuel a Saúl. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, está diciendo, lo desechaste a él. Dios te desecha a ti, Saúl. El pecado en nosotros, lo que la Biblia llama la carne, hace que el obedecer sea una pesada carga. Una pesada carga. Una pesada carga. Y la Escritura hoy nos lleva a examinarnos en este punto. La obediencia a Dios me parece una pesada carga y estoy buscando cómo zafar, salir, evadir esta pesada carga de obedecerle a Dios. El problema, si somos creyentes, es el pecado. Es el pecado, arraigado. Pero el Espíritu Santo que mora en el creyente, que mora en usted, si usted es mi hermano, usted es mi hermana, lucha contra esa carne, lucha contra esa carne, lucha contra ese pecado, porque el Espíritu que mora en usted, por favor, no se me duerma y mírenme, no se duerma. Lucha por obedecerle a Dios. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla en el creyente. Deseos. Las naturalezas tienen deseos, pasiones intensas. El deseo de la carne es pecar. El deseo de la carne es pecar. Es no sujetarse a la palabra de Dios. El deseo del espíritu es obedecerle a Dios. Y hay una oposición constante.
Pero aquel que no tiene el Espíritu Santo no tiene esta batalla. No siente ese peso. Entonces prefiere decir no a la palabra de Dios. No al evangelio que me lleva a obedecer los mandamientos de Dios. Es por eso que dice el apóstol Juan, dice la palabra de Dios y los mandamientos no son difíciles de cumplir, no son gravosos, no es un peso difícil de llevar. Jesucristo dijo en Mateo 11:28 que mi yugo es fácil, es ligera la carga. Los mandamientos de Dios no son contrarios a nuestra libertad. Si usted es un hijo de Dios, los mandamientos de Dios no son contrarios a nuestra libertad, sino que son la perfección de nuestra naturaleza. Un puritano decía que el ojo no siente que la luz sea una carga. El ojo fue hecho para contemplar la luz. Igual que el oído, decía el puritano, no siente que la armonía sea pesada, sino que el oído fue creado por Dios para oír la música. Lo mismo es la ley para un hijo de Dios. Los mandamientos no solamente no son gravosos para el hombre que todavía... Los mandamientos, son solo gravosos, pesados para aquel que todavía no fue regenerado, convertido, salvado por Dios. Pero para el creyente, para nosotros, para usted, mi hermano, para usted, mi hermana, yo veo a muchos aquí, pero yo no sé, a esa iglesia invisible le hablo. La palabra de Dios es preciosa, porque esa verdad es la que nos santifica. El Salmo 1 y 2, el salmista, Salmo 1, versículo 2, el salmista decía, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. En la ley de Dios está su delicia. Por supuesto que se refiere a Cristo, el Salmo 1, pero también se refiere a los que estamos en Cristo. El deleite en Dios es lo que hace la diferencia, marca la diferencia clara entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Porque el esclavo obedece porque tiene que hacerlo, pero el hijo hace porque desea hacerlo. Amar la palabra de Dios es lo que define al hijo de Dios en un verdadero hijo de Dios. Y ese amor se hace concreto, se concreta en la obediencia. Podemos recordar lo que ya leímos cuando expuse esta parte del texto en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 y 23. Yo les leo rápidamente, usted escúcheme con atención. Jesús fue muy claro al respecto y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Quiero resaltar solamente esas dos cosas de esos dos versículos. Aquí el Señor Jesucristo estableció que el amor, y que quede grabado en nosotros, el amor y la obediencia son inseparables. Así como el amor y el compromiso son inseparables, el amor y la obediencia son inseparables. Alguien dijo que el amor sin la ley es anarquía. Y la ley sin amor es tiranía. El Señor Jesucristo advirtió luego del Sermón del Monte, en Mateo 7:21, yo les cito solamente, Jesús les advierte que no todo aquel que dice Señor, Señor, ¿se acuerda de esa parte del texto? Mateo 7:21, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Sabe lo que está diciendo? Entre otras cosas,
No aquel que pronuncia mi nombre, Señor, Señor, no solamente el que predica o el que dice, te amo, Señor, 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 palabras, 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 palabras. Entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como diría el apóstol Pablo, mis manos están limpias de sangre. Le he procurado predicar todo el consejo de Dios. Este viernes que pasó, he predicado el Salmo 1. Hice una pregunta y que hoy quiero hacerlo a toda la congregación, a los que están presentes aquí, a modo de reflexión. ¿Qué sucedería si nos quitaran todos nuestros deberes religiosos o espirituales? Que ya no tenemos que venir a la iglesia, no tenemos que leer la Biblia, no tenemos que orar, no tenemos que hacer el bien, no tenemos que amar a los hermanos, no tenemos nada, ningún deber espiritual. ¿Usted sentiría que se le han quitado una carga? ¿O que le han robado el mayor placer? La respuesta nos dará el resultado de la evaluación. Si sentimos que por ahí el no venir a la iglesia, el no leer la escritura, el no ser disciplinado, exhortado, corregido, el no tener que orar, todo lo que significa y lo que implica ser cristiano, le parece una carga, debemos examinarnos entonces. ¿Me escuchó? Debemos examinarnos. Porque dice que hay caminos que al hombre le parecen camino de vida, pero su final es camino de muerte. Y luego en el versículo 4 y 5, ya para terminar, dice, porque todo lo que es nacido, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5, los últimos versículos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es la respuesta. Sabemos ya, pero es bueno recordar siempre que el mundo no está hablando de la creación de Dios, al planeta, al mundo con los habitantes, sino al sistema de valores de este mundo, a los deseos de este mundo, los que se oponen directamente a Dios. El mundo nos vence cuando nos seduce con sus placeres y amor sin compromiso. Eso significa dejar ser vencido por el mundo. Cuando cedemos ante los placeres, las tentaciones de este mundo y a vivir en un amor sin compromiso. Así vive este mundo. El mundo también nos vence cuando nos asusta, nos atemoriza y ese miedo nos paraliza con la persecución o con la burla al Evangelio. Es cuando decimos, no, mejor no predico para no ser rechazado, no le hablo de Cristo para que no me tome como por fanático o no vaya a ser que sufra una persecución. Pero dice la Escritura que somos victoriosos ante el mundo y no por nuestra propia fuerza, sino por Cristo. Vencer al mundo entonces significa que ni sus promesas, ni sus ofertas seductoras nos compran, ni sus amenazas nos detienen. Y eso es gracias a la fe, que la fe es el vínculo, como dijo alguien, es la mano vacía que se extiende para agarrar el brazo omnipotente de Cristo. Esa es la fe. Mis hermanos, hoy la Escritura fue puesta delante nuestro como un espejo. Dios la puso delante nuestro, delante de cada uno de nosotros, como un espejo, para que pudiéramos contemplarnos delante de ella. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros hemos visto la raíz de ese amor, que es la fe, es la confianza viva en Jesucristo,
o solamente una actividad religiosa más. Vimos también el fruto de esa fe, que es el amor a los hermanos, el amor a la iglesia local, porque en ello vemos a Cristo y a la imagen del Padre. Y también vimos la prueba, que es nuestra obediencia, pero no nuestra obediencia como una actividad legalista, sino nuestra obediencia como un deleite nacido del amor y gratitud a Dios. Y la Escritura también nos dijo hoy, Dios por medio de su palabra, que si seguimos viendo los mandamientos de Dios como una carga gravosa que interfieren y se oponen a nuestra libertad, o los mandamientos de Dios lo vemos como lo veía el salmista, como un deleite para nuestra alma. Hagámonos esta pregunta. Nuestro amor a Dios es una emoción religiosa Nuestro amor a Dios es una emoción religiosa y dominical solamente. ¿Amamos a los hermanos de esta iglesia porque son mis amigos o porque son hijos de mi Padre? Es una carga pesada la vida de iglesia, una carga pesada los mandamientos de Dios. Nos resultan asfixiante la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces es posible que estemos intentando obedecerle a Dios con nuestras propias fuerzas. Voy a leerle, usted escúcheme con atención, seguramente va a salir en la pantalla, el Salmo 119, versículo 103. Fíjese lo que decía el salmista, lo que dice este salmo. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario, cuando nuestros pecados fueron perdonados en Cristo, nuestra situación legal fue resuelta en la cruz, la ley ya no es nuestra amenaza, sino podemos decir, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido el camino de mentira. Pero si todo nos resultaba una carga pesada y intentamos llevarla y cargarla con nuestro propio peso, entonces lo que debemos hacer, lo que usted debe hacer, es arrepentirnos delante de Dios. El amor de Dios no es una sugerencia, es la manifestación del señorío de Cristo. Es el pecado lo que hace despreciar la ley de Dios. Hermano, mi hermana, rindámonos ante el señorío de Cristo. Sea exaltado el nombre del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita y poderosa palabra.